empezar a Ok, grabar ahora, gracias. de acuerdo. Bueno, buenos días, buenas tardes, como digo siempre, según proceda, según estéis. Un placer volver a estar en conexión para contaros algo sobre esta versión 28.1, con esta regularidad de cada 6 meses con la que nos vemos, entre comillas. La intención, esto es una presentación bastante uniforme que atiende por lo general a los mismos puntos, aunque vamos introduciendo variables, intentando personalizar un poco qué caracteriza a cada versión, cuando hay alguna novedad, cuando hay algún cambio, y ese es el objetivo de esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver unas diapositivas a las que ya estáis acostumbrados para recordaros. Aquí hay quizá como novedad el comité directivo de Medra SC, el cambio constante. Me acuerdo de cuando lo llamábamos en tiempos Management Board, que ha cambiado, la denominación ha ido cambiando, pero al fin y al cabo, viene a decir o a explicar esta diapositiva los miembros de diferentes organizaciones reguladoras y de la industria farmacéutica que componen este comité, que es al fin y al cabo quien tiene la última palabra en el desarrollo de Medra. Y en esta diapositiva os recordamos siempre que es libre el utilizar algunas de las diapositivas que utilizamos aquí, siempre y cuando digáis que es propiedad de las ICH, y en el caso de que hagáis alguna modificación porque conviene a vuestra presentación, que indiquéis que tal modificación es de vuestra iniciativa y no de las ICH, para conservar un poco la claridad del origen el origen de la información. Bien, y esta es un poco la estructura de lo que vamos a ver, que se parece a reuniones de este tipo que hemos tenido otras veces. Vamos a ver novedades, vamos a ver cambios destacados en esta versión, vamos a repasar un poco qué es esto del mantenimiento proactivo, tocamos siempre lo mismo. Intentaré enseñaros alguna pantalla sobre qué temas son esos desarrollos o esas revisiones proactivas que hacemos a veces por iniciativa muestra o de MSSO, la enorme cantidad de traducciones que tenemos bajo nuestra responsabilidad, especialmente por la gran cantidad de lenguas que hay en Europa, la actualización de los documentos Points to Consider, en este caso especialmente el Companion Document, a raíz de un tema que ya veremos, actualizaciones en las iniciativas de mapping, de interconexión entre diferentes terminologías y Medra. Haremos un breve repaso a la actualización de las herramientas informáticas que van evolucionando y que realmente, en el caso de una persona que como yo ha estado mucho tiempo trabajando en Medra, pues suponen cambios muy importantes sobre cómo se trabajaba antes y, bueno, al fin y al cabo una visión de cómo vamos evolucionando tecnológicamente para hacer de Medra, del corazón de Medra, de la relación de los conceptos médicos, pues algo fácilmente accesible y manejable. Veremos luego las próximas reuniones que se organizan en diferentes países como iniciativas de los usuarios de Medra en diferentes regiones geográficas, como una curiosidad final, y luego pasaremos a preguntas y respuestas que podáis tener. En este momento no tengo buen control sobre si estáis haciendo alguna pregunta. Ayúdame un poco, Valerie, en el caso de que veas que hay una entrada de preguntas importantes para que pueda cambiar un poco el tipo de proyección que estoy utilizando ahora, que no me resulta fácil, o sea, no me lo demuestra. No hay problema. Bien, ¿qué versiones hay en la versión 28.1? Bueno, pues ya sabéis que se publica es una versión, las .1 salen en septiembre y son versiones que no tienen cambios complejos, es decir, que no afectan a los términos altos de Medra, los HLTs y HLGTs, cuyos cambios solo ocurren en las ediciones .0. Pero sí ha habido cambios, evidentemente, en LLTs y PTs, y veis ahí cómo de un total de unas 1.400 solicitudes, pues aprobamos unas 1.000, no aprobamos unas 370, hablamos globalmente, y hay algunas que quedan en suspenso pues porque plantean
problemas importantes para los que necesitamos más tiempo, no necesariamente importantes médicamente o complejos, sino problemas de coherencia, de términos similares en la terminología. En fin, hay muchas razones para que algo requiera de más tiempo. Y bueno, pues pasaríamos a la siguiente diapositiva con un histograma que probablemente ya resulte familiar. Me resulta muy curioso ver cómo crecen las exploraciones complementarias y los procedimientos médicos y quirúrgicos que descuellan o salen fuera del promedio. Claramente, una de las cosas que me tienta a hacer, quizá en el futuro para una de estas presentaciones, es ver cómo han ido creciendo. Quizá en una presentación como la que hacemos hoy, hace 5 años, pues estas dos, o hace 5 años o quizá un poco más, pues tenían una frecuencia relativa más baja y sin embargo han ido aumentando en un comentario que he hecho ya frecuentemente. El mundo de las exploraciones complementarias, el mundo de la imagen, la apoyatura de la física en la medicina, crece cada vez con procedimientos más capaces, con mayor resolución, y todo eso comporta la introducción de nuevos términos en Medra. Y en cuanto a las técnicas médicas y especialmente quirúrgicas, de las que recibimos mucho últimamente, pues ocurre un poco lo mismo. ¿Qué ha pasado con las SMQs? Bueno, no ha habido incorporaciones nuevas de SMQs, sí vamos recibiendo nuevas propuestas de las que es prematuro hablar, pero sí hay una cierta actividad en pedir exploraciones nuevas para temas candentes de farmacovigilancia. Pero ateniéndonos a lo que ha producido un cambio factual, pues en Medra siguen existiendo las 110 SMQs parentales que, contando con todas las que derivan de ellas, pues constituyen un total de 230 SMQs individuales. Claro, ya sabéis que con cada nueva versión de Medra se producen cambios porque estamos continuamente añadiendo términos nuevos y por lo tanto nosotros nos reunimos todos los meses aproximadamente para recoger todos esos términos nuevos y ver si afectan, pertenecen o deben incluirse en alguna de esas 230 SMQs que nos repartimos entre los médicos que mantenemos Medra. Si se ha identificado la necesidad de una nueva SMQ, pues os pedimos que lo hagáis a través de la herramienta de WebCR, que os llevará además a la consecución o la contestación de 5 preguntas esenciales que son muy importantes para nosotros antes de abordar la posibilidad de un tema nuevo o de una búsqueda nueva en una nueva SMQ. Bien, los cambios más destacados que ha habido en la versión 28.1 desde un punto de vista médico, diría yo, quizá esta pequeña introducción debería ser más completa, pero os voy a mostrar algunas innovaciones médicas sin ninguna intención de entrar a, a explicarlas de una forma explícita, sino para que veáis que cosas o campos de la medicina que son muy novedosas tienen que encontrar un refrendo o una equivalencia en los términos de Medra. Nos pareció reseñable que este tipo de tratamiento, las CAR T-cells, que son, ya sabéis, los Chimeric Antigen Receptor, son al fin y al cabo modificaciones de los linfocitos T, que como sabéis son células de defensa esenciales y muy específicas, que en determinados tumores se extraen del paciente y por ingeniería genética se modifican. Y se modifican a través de crear un gen que vaya específicamente contra uno de los antígenos tumorales y ese gen se inyecta en el linfocito T a través de un virus sin capacidad de replicación, pero al fin y al cabo capaz de introducir un material genético en la célula T una vez ha sido extraída del paciente y una vez modificada, capacitada, con esas pequeñas espículas que veis que no son más que moléculas complementarias capaces de identificar el receptor de la célula tumoral, se vuelven a introducir en el paciente con el fin de atacar el tumor. Entonces se han agregado muchos términos en exploraciones complementarias, en el famoso investigations, y veis un poco qué buscan estas pruebas. Por ejemplo, verificar si esas células T modificadas, benefactoras, atacantes del tumor,
se expanden como queremos, si crecen en cantidad y ubicación como queremos, si son seguras, porque al fin y al cabo, acabo de contaros, se suelen utilizar unos virus concretos, los lentivirus, unos retrovirus que no crecen, que no son capaces de replicación, pero tenemos que estar seguros de que no se replican, a pesar de que son cepas muy bien elegidas. Y luego detectar riesgos como una proliferación incontrolada. Es decir, si vamos a la siguiente diapositiva, pues veis algunos términos que son un poco galimatías, un poco complicados. Eso de transgen, el transgen es al fin y al cabo el fragmento de ADN que codifica que crea ese receptor en la célula T, el receptor quimérico que se llama, que es el que es luego capaz de identificar el antígeno complementario en la célula cancerosa para destruirla, ¿no? Y entonces, pues todo esto tiene que ser medido, por eso hay PCRs cuantitativas, hibridaciones, perdón. La inserción génica es un tema que tiene que ver más con el tema del trasplante de médula ósea. En fin, veis una curva que he añadido que no existe en vuestras diapositivas, pero en fin, por ver un poco el asunto, al fin y al cabo, las células T reintroducidas en el paciente tienen un momento de expansión rápida y luego tienen un pico, que es el de mayor actividad terapéutica o citotóxica, y luego van cayendo, y todo esto queremos controlarlo. Y queremos controlarlo en tumores, además, que son muy importantes. Estamos hablando de linfomas graves, linfomas linfoblásticos, que a veces leucemias que ocurren en pacientes muy jóvenes, en los niños, que no encontraban antes tratamiento y abocaban con un pronóstico muy infausto la mayoría de las veces en la muerte, pues ahora son controladas, no solo controladas, sino que pueden significar la curación del paciente. Entonces, evidentemente, tenemos que estar al día con la exigencia de todos estos términos tan específicos. Si seguimos pensando en qué otras novedades pueden ocurrir, pues os contaría muchas. Otro campo que crece muy rápidamente es la oftalmología. Siempre reflexiona uno que algo tan pequeño como el ojo pueda concitar tanto interés. Hay muchísimas cirugías, el glaucoma ha crecido muchísimo en sus abordajes quirúrgicos. Veis, hay un término que tiene que ver eh, con partículas de silicona en el vítreo como posibles patologías en el segmento posterior del ojo. Bueno, a veces es una patología, a veces es que introducimos medicaciones, algunos de vosotros las conoceréis muy bien, dentro intravítreas o intraoculares para que produzca un efecto terapéutico. Términos de cirugía como la queratoplastia endotelial, que es una forma como hiperespecífica de trasplante, donde no trasplantas toda la córnea, sino una capa posterior, que es la que hace que crezca la córnea, es decir, una cirugía hiperespecífica. No intento insistir en otra cosa, lo mismo que con la oftalmoscopia de barrido de láser de barrido. Son técnicas, procedimientos muy específicos a los que Medra tiene que responder. Por lo tanto, la intención de estas diapositivas es em, dar a entender que médicamente no intentamos, tenemos que estar tan al día como sea posible, porque son los suscriptores quien, con la aparición de estas novedades diagnósticas, terapéuticas, pues demandan términos nuevos que a veces requieren pues una consideración médica y una colocación en Medra un tanto compleja. ¿Y qué es esto de la proactividad, de lo que hablamos muchas veces? Bueno, pues el proceso proactivo es abordar determinados términos en Medra que afectan, o determinados problemas, perdón, que afectan a muchos términos en Medra y que no serían susceptibles de mandar 100 change requests insistiendo en un problema que afecta a muchos términos. Siempre ponemos el ejemplo este de las hemorragias, de que cada hemorragia tiene que tener un sangrado o un bleeding o bleed, hablando en inglés, debajo. Esto es una revisión muy elemental sobre formas diferentes o sinónimos relativos al mismo concepto. Pero hay cambios más complejos. Yo no sé si variando podría enseñaros, por ejemplo, en alguna selección que creo haber hecho, si es que funciona. Bueno, evidentemente os va a costar mucho verlo, pero veis que están numerados, que hay muchos temas
sobre anestesia, sobre la diferenciación entre sistémico y diseminado, sobre los términos, hasta qué punto la abrasión, la erosión, términos relacionados con heridas superficiales están coherentemente representados en Medera, cómo aparecen los términos de infusión que no están relacionados con el lugar de infusión, con el lugar de entrada, sino con un carácter sistémico, pues en fin, son revisiones que requieren, que involucran muchos términos en Medera y que por lo tanto requieren de este mantenimiento proactivo. Y la pregunta es, ¿de dónde parte la iniciativa? Pues vuestra o nuestra. Depende, evidentemente, muchas veces un suscriptor en una change request en concreto está denunciando que hay muchas otras situaciones parecidas al término que estoy enviando donde hay un problema parecido al que ahora denuncio y nos damos cuenta de que al fin y al cabo son varios los términos que podrían incluirse, podrían estar afectados por ese cambio en concreto y eso motiva pues ese mantenimiento proactivo. El número de las traducciones de Medra crece, digamos que estaba ya pactado, y empiezo por el final de la diapositiva, respaldar la iniciativa de la Comunidad Europea, de la EMA, más en concreto, para tener el uso de Medra en la información de prescripción, pues tener una correcta traducción a todos estos idiomas. Veis lo que ya están disponibles, que son un total de 27. Evidentemente me he ido a hablar más de la EMA y la Comunidad Europea, pero hay otras lenguas, evidentemente el árabe, el chino, el número el ruso, el número de idiomas disponibles está creciendo mucho y están en desarrollo el búlgaro, el uzbeco, el danés, el rumano y el maltés. Me produce curiosidad hasta dónde es diferente el maltés de otras lenguas romances, pero vamos, se sale evidentemente del propósito de hoy. ¿Qué es esto de la terminología anatómica? Que tiene que ver con la traducción al francés. Entonces, la terminología anatómica es un estándar internacional de nomenclatura anatómica que curiosamente se publica en latín, en inglés y en otros idiomas. La verdad es que no me extraña tanto que se recurra o se recuerde latín en torno a la anatomía, porque muchas de las estructuras anatómicas se siguen representando, se siguen nombrando en latín. Tenía también una pequeña selección de una web muy poco visual, por decirlo de alguna forma, pero bueno, quizás lo estéis viendo, pero veis ahí diferentes, veis que aparece efectivamente la primera sección en latín. Bueno, al fin y al cabo, esto es una clasificación internacionalmente reconocida y por iniciativa en Francia se pensó que habría que modificar algunos de los términos en francés, estoy hablando solo de la traducción francesa, pero ha sido un cambio importante, cambiarlos a la nueva denominación en francés que aconsejaba esta terminología anatómica. Y bueno, MSSO consultó con autoridades francesas y finalmente se actualizó la traducción al francés, lo que ha llevado a una retraducción, a una reconsideración de 1.400 términos afectados, de los cuales ahí tenéis pues, un par de ejemplos. De la facture de la rotule es un ejemplo estupendo para el U francés, que no nos sale nunca a los hispanoparlantes, por más que lo de fracture de la patela me suena muy poco francés, pero es el caso que se ha transformado para seguir las indicaciones de esta clasificación. Bueno, es un tema que nos afecta a los hispanoparlantes importantemente, sí en relación con el idioma francés, pero que tiene un volumen de cambios importante en esta traducción. ¿Qué pasa con los documentos Points to Consider? Bueno, pues no hay grandes cambios en lo que se refiere al Points to Consider para selección de términos, ni el que se refiere a análisis, pero sí que yo creo que ya sois muchos de vosotros conscientes de que existe un documento, que es el Companion Document, que es un documento de una extensión muy grande que intenta dar ejemplos sobre diferentes aspectos de Medra que son complejos. Uno de ellos,
en tiempos, en la primera edición del Companion Document, si lo recordáis, trataba con mucha prolijidad o con bastante exactitud el problema de los errores de medicación, no errores médicos, perdón, los medication errors, y había muchos ejemplos. Luego se añadió una segunda versión donde el control de calidad, quality control, era algo también importante y apareció en una sección 4. Bien, pues ahora ha aparecido en la versión 3 de este documento, la tercera, una nueva sección, que es la sección 5, hablando de manufactura y sistemas de calidad. Claro, esto nos pilla de nuevas a todos un poco, porque al fin y al cabo son términos que competen a la seguridad de los pacientes, pero que están un poco desgajados de lo que es no sé, el biotipo habitual donde nos movemos todos en farmacovigilancia. Entonces, ha hecho falta buscar a alguien, un experto, que nos facilitase una cierta formación sobre esto, incluidos a los que mantenemos los términos. Y hay un vídeo que hemos grabado. Quizá me dé tiempo ahora, si no vamos mal de tiempo, a verlo rápidamente. Yo tenía aquí seleccionado, perdonad, no es esto lo que quería ver. Aquí tenéis la página de MSSO. Entonces, si yo quiero ver ese vídeo, pues me iría a Training. Espero que lo estéis viendo. Y yo creo que hay instructional videos. Si lo hacéis grande, esto ya os suena, porque son aspectos de Medra muy básicos, muy tradicionales. Pero veis aquí al final, Coding, Manufacturing and Quality System Issues in Medra. Y si aceptáis esto, pues bueno, no vamos a... Como me gusta enredar, al final siempre me meto en líos. Pero lo que veríais es el vídeo de un experto en sistemas de control de calidad en manufacturación que nos asesorará para estos nuevos términos de Medra, que son relativamente fáciles de encontrar. Pues perdonadme que mantenga esto todavía en inglés, pero si os vais a la parte de problemas de productos, por más que lo puedo... Este es el nuevo browser de Medra. Yo siempre me adelanto a las cosas porque prefiero ver las cosas un poco en vivo, más que atenerse rígidamente a las diapositivas. Si le pido también o que salga esto en español, pues veríais que hay problemas relativos a productos. Si lo abrís ahí, pues ya sabemos que hay problemas relativos a dispositivos médicos, pero aquí hay una HLGT que habla abiertamente de problemas de control de calidad, en la fabricación, control de calidad, empaquetado, etiquetado. Claro, todo esto es lo que necesita de nueva formación y el Companion Document ha añadido ese punto 5, esa sección 5, para dar unas primeras directrices sobre cómo moverse en este terreno. Esta es una diapositiva sobre lo que hemos estado viendo en la web de MSSO. Seguimos, entramos enseguida en los mapas de equivalencia de Medra con otras terminologías. Entonces, es una iniciativa que llevamos ya siguiendo varios años y que tiene además lo veremos luego en la web, un lugar muy, muy concreto donde podéis encontrarlas. Pero recordar brevemente que el mapa o la relación entre SNOMED CT y Medra y las versiones que veis de Medra, lo estoy contando mal. Es al fin y al cabo un mapeo bidireccional en ambas direcciones, tanto de SNOMED hacia Medra como de Medra hacia SNOMED. Entonces, la última versión se publicó en el 30 de abril del 2025, hay cierto decalaje entre las dos versiones, utilizando Medra 27.1 de septiembre del 2024 con la edición internacional de SNOMED de enero del 2025. La mayoría de los cambios son o términos nuevos o ajustes más correctos entre los términos, y hay una actualización anual, de forma que la próxima será en la primavera del 2026, en abril del 2026. Si veis otros términos, otras terminologías esenciales para nosotros y que son muy conocidas en farmacovigilancia, pues evidentemente está
el CIE, que es la clasificación de enfermedades internacional de enfermedades. Nunca acostumbrado a las siglas inglesas siempre me cuesta. Pero bueno, este mapeo tiene una actualización bianual, es decir, de 2 veces al año, que cuando he visto la diapositiva me he quedado pensando que era cada 2 años, no bianual, quiere decir 2 veces al año, donde se incluye la relación entre los términos ICD-10 y MEDRA en una dirección, en este caso no direccional, sino unidireccional, es decir, de CIE-10 hacia MEDRA. Hay nuevas correspondencias para quizás ha habido un remapeo de 11 términos que se han ajustado mejor, y luego hay 125 términos que o bien se consideraban fuera del ámbito de MEDRA o que estaban sin asignación porque no se encontraba una paridad correcta entre los términos de MEDRA. Y al final, pues para ambas situaciones se ha encontrado lugar para esos 125 términos, por lo cual la relación entre las dos terminologías pues, ha aumentado. Los mapas de equivalencia están disponibles en nuestra web y voy a volver a intentarlo en vivo y en directo porque esto, los que ya conocéis la web, pues esto ya no os sorprenderá, pero sí que hay, a ver si no me pierdo, aquí. Cada vez que queráis encontrar algo, yo creo que esto está algo que está sujeto a tener una suscripción a Medra, tenéis que dar a la esquina superior derecha en Downloads y ahí es donde os pedirá la contraseña. Y en este caso, pues me recuerda todavía y veis ahí que ahí podéis encontrar el mapeo de Medra y de Snowbird, el que tiene que ver con ICD-10 y vais a encontrar más información importante. Es lo mismo que quiere representar esta diapositiva. La clasificación relativa a dispositivos médicos a ver, traducir, lo digo en inglés, International Medical Device Regulatory Forum, que es el acrónimo este que ya decimos de corrido, pero esta asociación que se dedica pues, a codificar problemas de seguridad surgidos del uso de dispositivos médicos, tiene varios anexos. Y el anexo E ya lo teníamos mapeado a Medra o relacionado con Medra porque se refiere a aspectos de salud, es decir, problemas clínicos, síntomas, complicaciones que surgen como consecuencia del uso de dispositivos médicos. Eso estaba ya conseguido. Pero hay un anexo A, que es lo que indica el segundo párrafo de esta diapositiva, que habla de los problemas que surgen en la máquina, es decir, una falta de compatibilidad a nivel informático, una falta de, por ejemplo, una temperatura excesiva, un sobrecalentamiento, problemas, por ejemplo, como que un endoscopio se cargue de humedad, en fin, problemas físicos que están organizados según 3 niveles en esta clasificación. Y aunque no hemos llegado todavía al nivel más prolijo, al tercer nivel, pero los niveles 1 y 2 sí están empezando a encontrar un lugar en Medra. Y ese es el proceso que estamos llevando ahora para poder ofrecer en Medra también, si no todos, al menos una gran cantidad de esos problemas particulares de la máquina, del dispositivo, puesto que pueden explicar problemas de seguridad. Esto no está todavía a disponibilidad, aunque lo que va, sí podéis encontrar algunas de las primeras Exceles en la página de el International de la Asociación Internacional de Dispositivos Médicos. Bueno, ¿en qué vamos avanzando? Perdonad, tengo una voz tremenda. ¿En qué vamos avanzando en la actualización de herramientas informáticas? Bueno, pues hemos actualizado el navegador, el MDB es Medra Desktop Browser, porque lo que yo os estaba enseñando aquí antes, que
que ya ha dado su time out y lo tengo que volver a... No, este es el... Perdona. Este es el que os estaba enseñando. Esta es la nueva versión de Medra, pero en la web. Pero este mismo formato novedoso, que ya sabéis que es un buscador que en contra del antiguo focaliza como primera opción, ocupando toda la pantalla, aquella que tiene que ver con la función de búsqueda, donde a la izquierda se representan los SOCs y a la derecha las posibilidades de búsqueda. Eso es muy fácil de ver en la diapositiva, voy a saltar deprisa, pero este es el antiguo, la interfaz que teníamos antiguamente, tanto y que sigue todavía vigente porque estamos garantizando que hay un solapamiento para que no se produzcan problemas en el uso en los usuarios, aunque esta versión terminará desapareciendo con el tiempo. Pero la versión que os estoy proyectando ahora pues tiene tanto un equivalente en la web como un equivalente para poner en el disco duro del ordenador, por así decirlo, es decir, para asentarlo tenerlo sin necesidad de conexión a Internet en el propio ordenador. Bueno, pues eso que ocurría con este browser antiguo, que ya va de capa caída, por así decirlo, pues tenía que ocurrir también en, en este nuevo formato, en esta nueva visión del browser. Por lo tanto, la estáis viendo ahora, esta nueva versión, en online, pero ya también podréis descargar la nueva versión en el disco duro, como ocurría con el browser antiguo, hacia julio, bueno, perdón, desde julio del 2025. Es decir, ya podéis acceder a ella. Vuelvo a embarcarme en el asunto. Yo creo que para ir ganando agilidad en cómo buscar las cosas, yo creo que esto está, si nos vamos on how to use, bajaríamos a herramientas, tools, y ahí buscaríamos browsers. Y yo creo que tenéis aquí, veis a la derecha, Open the Web-Based Browser, que es el que yo os estoy enseñando ahora, pero tenéis el New Web-Based Browser, el nuevo basado en la web, y el Desktop Browser. No sé si está ya así. Está el 9, pero no sé si está la posibilidad de descargar el nuevo. Todavía sí debería estar. Veo que no estoy consiguiendo, estoy teniendo dificultades para sacar algo que está ahí debajo, que probablemente es la posibilidad de bajar el buscador nuevo para el disco duro. Pero que estoy utilizando un Mac y a veces produce estos problemas. Bueno, una vez resaltado esto, veis la nueva apariencia a la que ya os iréis familiarizando, el nuevo interfaz, dando prioridad a la parte o al segmento, por así decirlo, de búsqueda, lo que no obstaculiza para nada, como sabéis, que en el nuevo buscador, esto lo voy a cerrar, podáis tener todas las otras funciones, porque para eso podéis llegar a esta ruedecita que veis aquí. Lo primero, podéis cambiar hacia las SMQs, como estoy haciendo ahora, y los SOCs. Podéis elegir otro idioma distinto. Ahora estamos puedo transformar esto al inglés en lugar del castellano que estábamos utilizando. Y luego todas las funciones del browser antiguo no han desaparecido. Lo que pasa es que las tenéis a la derecha, dando esta ruedecita relativa a cambiar parámetros, y a partir de ahí pues podréis ir buscando cuáles son las características de navegación y de diferentes opciones de display, en fin, las mismas funciones que tiene o que tenía la versión más antigua del buscador que poníamos antes, esta que ya va a ir desapareciendo, pero concentrando la atención más en el foco que se usa más frecuentemente, que es el de la búsqueda. El acceso lo hemos estado explorando. No voy a insistir en buscarlo, pero veis que está accesible. Ahí os da la opción a bajar la versión 5. La versión 4.1 todavía es antigua. La versión 5 es la nueva de la que os he estado hablando.
Bueno, ¿qué es esto de los Application Programming Interface? Pues algo que está vigente en todo lo que utilizamos en un teléfono móvil, en todos los dispositivos electrónicos. Al fin y al cabo, todas las funciones que vienen en lenguajes escondidos, por así decirlo, como el JSON o varios lenguajes o XML, no recuerdo ahora exactamente, no me viene a la memoria, pero vamos, evidentemente necesitan una traducción en algo que pueda ser manipulable o que pueda traducirse en algo automático que facilite el uso del usuario, valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos nuestras propias Application Programming Interface que no tienen otro objeto que ahorrar determinados pasos costosos, difíciles, complejos a veces, para que se ejecuten de forma automática en una base de datos, de forma que se pueda descargar los archivos de Medra y recomponer determinadas funciones, por ejemplo, del buscador de Medra o de procedimientos de búsqueda de uso de las SMQs, pues de una forma automática. Sencillamente descargando este protocolo informático que es capaz de traducir todos los pasos sucesivos en un solo paso, en una sola evolución. El hecho de que algunos de estos Application Programming Interface están sujetos a una normativa muy exigente, que es el EXP que os pone ahí, que no es más que un estándar de buenas prácticas para la creación de estos APIs, de estos Application Programming Interface, que tiene unos criterios de exigencia muy elevados. No todas las que tenemos siguen estos criterios de exigencia, disculpad, pero sí la mayoría, una gran parte de ellas, porque tiene que ser así, no pueden fallar, tienen que funcionar con una fluidez y entonces eso requiere pues, una serie de ensayos y de comprobaciones que llevan un proceso muy largo. Entonces, los archivos, por más que existan estas APIs, los archivos ASC, los ASCII files o ASC files tradicionales de Medra, que siempre se descargan, se seguirán produciendo. Volvemos otra vez. ¿Dónde puedo encontrar información? Perdón, que me estoy yendo muy lejos. ¿Dónde podemos encontrar información sobre esto? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Me voy a la web y creo que está en How to Use, Tools, y dentro de Tools, pues igual que antes hacíamos clic en Browsers, ahora vemos aquí lo que son las APIs y podéis, imposible que lo veáis, pero quizá ahora ya sí, y veis aquí cómo se aplican determinados estándares y tenéis opciones a la derecha donde podéis tenéis un resumen de cuáles son las principales funciones, por ejemplo, en este documento, qué tipo de APIs, qué tipo de tareas, por ejemplo, ese SMQ Analysis API, es decir, sin necesidad de que tengáis que manipular los ASCII files penosamente a través de las características de vuestra base de datos para lograr un determinado resultado, pues este software o esta interfaz produce o traduce o hace esa labor por vosotros de una forma automatizada. Entonces, volviendo a las diapositivas, pues la verdad es que nos estamos moviendo hacia el final. En próximas reuniones, ¿qué intentamos decir con esto? Por próximas reuniones, lo que queremos transmitiros es un poco el continuo intercambio de información entre los usuarios y el personal que mantiene Medra. Algo que en un entorno internacional donde hay tanta transmisión online y tanta transmisión a través del ordenador, pues es importante que se produzca vis a vis, de una forma presencial, periódicamente, al menos una vez al año. Por ejemplo, en Corea del Sur, pues hay una reunión presencial con esa fecha de noviembre, que será obviamente en coreano y que se registrará y será accesible, se grabará y se podrá obtener a través de nuestro sitio web de MSSO. También presencial, con esa fecha y hora, pues se producirá esta misma reunión de usuarios en la India. El idioma será el inglés,
Ahí tenéis el lugar y también se podrá obtener en la web de Medra. Y aquí hay otras reuniones internacionales, no de MSSO, sino simposios internacionales, donde tenemos stands, es decir, donde estamos accesibles para atender dudas de los suscriptores y mantener el contacto con ellos fuera de estas reuniones anuales que ponía como ejemplo antes, ¿no? Bueno, tenéis ahí algunos de estos eventos. Creo que el Connect International Conference es una conferencia típicamente coreana sobre temas relacionados con ensayos clínicos y relacionados también fundamentalmente con investigación clínica en farmacovigilancia. El International Society of Pharmacovigilance pues, es plenamente conocido, yo creo que a la mayoría, y luego hay sociedades relacionadas con el data management. Hay una reunión en la India donde también estaremos presentes. Y con esto llegamos al final. No sé si tenemos dudas. Voy a arriesgarme a intentar cambiar un poco las páginas en un interés en ver si puedo ver las preguntas. A ver, ¿no? No sé si tú ves alguna pregunta, Valerie. No, hasta ahora no hay ninguna pregunta. No sé si alguien esté Vale. interesado en hacer alguna pregunta en este momento. Tenía, mientras lo pensáis, eh, bueno, el nuevo buscador tiene esas mismas características. Como veis, puedo cambiar de versión, eligiendo la que queramos. Son ya unas cuantas las versiones de Medra. Veis los idiomas que ya están traducidos. Ya no somos los últimos cuando se denomina en inglés, porque el sueco va después del español. Como os decía antes, podemos cambiar de las SMQs a los SOPs. Y si en determinado momento quisiera, aquí tenéis una herramienta que os permite hacer búsquedas comparando diferentes versiones de Medra para ver si un determinado grupo de términos que os sea de mucho interés, pongamos un grupo de términos oftalmológicos con los que trabajáis, habida cuenta de que ha habido tantos cambios en oftalmología en esta nueva versión, pues para ver cuáles son esos cambios podríais cargarlos en una función que antes hacía el MVAT, el Medra Versioning Analysis Tool, que ahora está incorporado en el propio browser. Como veis, esto es al fin y al cabo la consecuencia de las APIs que estábamos viendo antes. A medida que se van desarrollando esta especie de estándares o de, de desarrollos que permiten la carga automática o el entendimiento automático de funciones en, en las búsquedas y en el análisis de Medra, también al automatizarse muchas cosas ya tiene menos interés en hacer páginas distintas, puesto que se pueden agrupar las mismas funciones en una misma herramienta, de forma que el browser termina haciendo las funciones que hacía en tiempos en VAT, esa herramienta de análisis que probablemente podríamos encontrar fácilmente para que la recordéis los que no estéis tan familiarizados. Veis aquí, si lee bien mi huella, que yo puedo comparar dos versiones de Medra, incluso con los nuevos términos más recientes que estamos incluyendo ahora. Cuando veis este tono salmón, esto incluye incluso los términos suplementarios que saldrán en la 29.0. Y yo puedo ver que hay de nuevo entre estas dos versiones. Bueno, esta función que antes hacía el Medra Version Analysis Tool, que insisto, sigue vigente, pues ahora la puede hacer también el buscador de Medra, puesto que tiene todas esas funciones incorporadas. Puedo elegir una búsqueda que tenga que ver solo con la piel, seleccionando aquí, en fin, las mismas funciones que tenía antiguamente el buscador. No sé si hay alguna pregunta, oigo ahí Sí. como si Hay quisierais decir. una Sí. pregunta que entró hace un ratico de Carla Raquel Alonso. Pregunta, buen día. Entiendo que ya se cuenta con términos para reportar problemas con dispositivos médicos. ¿Es correcto?
Sí, sí, claro que es correcto. Mira, voy a atender eso vamos a cambiar al español para que estemos todos en nuestro idioma. Pero cuando hablamos de dispositivos médicos, hay aquí un SOC que ya invita a hacer búsquedas, ¿no? Procedimientos médicos, no, perdón, problemas relativos a productos, me estaba equivocando. Pues aquí veis problemas relativos a dispositivos médicos y si los abrís, encontraréis problemas que están más relacionados con el dispositivo médico en sí. Por ejemplo, problemas eléctricos del dispositivo médico o problemas de incompatibilidad. Aquí creo que solo hay menos PTs. Hay muchos, por ejemplo, como es lógico, en problemas de mal funcionamiento. Ahí tenemos una lista muy grande. Problemas de audición del dispositivo, la captura eléctrica de un marcapasos, problemas de incompatibilidad entre dispositivos médicos. Pero cuando estamos hablando fundamentalmente, y aquí es donde cuando os decía antes del mapeo de ese anexo A de la Organización Internacional de Dispositivos Médicos, eh, aquí es donde se producirán muchos de esos mapeos, de esos encuentros entre Medra y la clasificación de los dispositivos médicos, porque está hablando de la máquina, por así decirlo. Sin embargo, no solo encontraréis problemas relativos a dispositivos médicos aquí, porque si yo cierro esto y me voy a ver que siempre me pierdo un poco al cambiar el español, eh, trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, trastornos generales, allí veis complicaciones asociadas a un dispositivo médico. Y me diréis, ¿y por qué ponéis complicaciones asociadas a un dispositivo médico? Vamos a abrir algunas, por ejemplo, complicaciones respiratorias, es decir, que haya una complicación en una intubación o complicaciones cardíacas, por ejemplo, que haya una arritmia originada por un marcapasos. Pero podéis decirme, bueno, ¿y esto por qué no está en el SOC de lesiones traumáticas? Puesto que implican muchas veces un daño. Bueno, porque es difícil, en el caso de estos términos, imputar si la culpa, entre comillas, y el origen del problema es del dispositivo o es del procedimiento. No sabemos si el marcapasos no funcionó bien porque no fue bien implantado y hubo un sobresensado que hace que se produzcan disparos inadecuados, o por el contrario, es un problema que la máquina tiene un problema eléctrico. Entonces, como es difícil decidir sobre cuál es el origen, pues complicaciones ya de tipo médico concretas, no un problema relativo a la máquina, sino de la relación entre el paciente y el dispositivo, se encuentran en esta zona de Medra. Entonces, incluso en los errores de medicación encontraréis también términos cuando nos vamos ya esta vez y así a lesiones traumáticas y buscamos, nos metemos en errores de medicación y otros errores, pues veréis que algunos de los problemas, por ejemplo, de administración o problemas de monitorización, quizá más de prescripción, por ejemplo, es más fácil encontrar allí problemas de prescripción. Encontraréis términos aquí también relativos a un manejo erróneo de los dispositivos médicos. Por lo tanto, están en varias zonas de Medra. Quizá la más concreta, las dos más características son esta de acontecimientos de complicaciones durante el uso y la parte más relativa a problemas con la mecánica o los intrínsecos de los dispositivos médicos que se encuentran en los problemas relativos a productos que os había abierto antes. Estoy abriendo muchas cosas a la vez, pero esto es que estoy enfocando en estos momentos. No sé si queda la pregunta respondida. Hasta ahora no tenemos más preguntas. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos visto todo. Quizá contaros con respecto a temas de formación, esta vez no teníamos ninguna novedad que mostraros. Si no hay más preguntas, pues lo dejaríamos aquí y vaya por delante pues mi agradecimiento a vuestra atención y vuestro interés
en estar al tanto de cómo van cambiando las versiones de Medra. Mis disculpas por esta garganta que no se decide hoy a colaborar. Y muchas gracias, Valerie, por tu ayuda y tu interacción manejando el autobús, como sería la traducción directa de esa frase tan inglesa, de driving the bus. Un saludo a No, todos y hasta muy pronto. gracias a todos, que tengan un lindo día.